Hermanos, buenos días. ¿Cómo están? Espero se encuentren bien y espero que todos estén siguiendo la secuencia de la escuela dominical con la historia de estos libros históricos, especialmente el libro de los jueces que estamos estudiando. Y en esta mañana les invito a que hagamos una oración y demos gracias al Señor por la vida y la salud que nos da y por tantas otras cosas más que día a día estamos gozando y disfrutando. En sus casas les invito a que oremos. Señor, te damos gracias este día porque hoy es el día que tú has hecho. Gracias porque tu palabra es alimento para nuestra vida y en esta mañana, Señor, seguimos estudiando la vida de Gedeón. Estamos por terminar ya esta parte de la escuela dominical, de este estudio, y gracias porque tienes grandes enseñanzas para nosotros. Te pido que en esta mañana seas con cada hermano, con cada hombre, cada mujer que pueda ver este video y que todos aquellos, Señor, que han de ver este material, todos sean bendecidos por ti y por tu palabra que se comparte en esta hora. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, pues ya Gedeón ya está listo para la batalla. Ya Gedeón ya no es aquel muchacho triste, decaído, eh, que estaba, pues su estado de ánimo estaba por los suelos, pensando por qué Dios los había abandonado a los israelitas al haber caído en manos de Madián. Pero bueno, ya lo hemos estudiado en todas las demás clases. Pues la respuesta es muy sencilla, es porque Israel, al no tener un líder, al no tener un juez, pues volvían a hacer lo malo ante los ojos del Señor y volvían a caer en el pecado y volvían a caer en manos de sus enemigos. Y en este caso, pues el pueblo de Madián era el que estaba gobernando a los israelitas. Pero Gedeón fue llamado para hacer un trabajo muy especial, muy importante para el pueblo de Israel, salvarlo de los madianitas. Para esto, recuerdan que hubo una depuración de aquellos 32,000 hombres que se juntaron y dijeron, sí, yo voy a la guerra, yo pelearé, yo iré, aquí estoy. Pero Dios dijo, no, 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 yo no quiero tanta gente. Y fue haciendo una depuración, como cuando se lleva a cabo una final, algún certamen, alguna competencia, y que al final solamente queda un grupo muy reducido de gente. Bueno, pues así Gedeón solamente quedó con 300 hombres que fueron los que tomaron el agua con la mano. ¿Recuerdan la clase anterior, verdad? Bien, Gedeón tenía ya Gedeón ya tenía muy puesta su confianza en Dios. Él ya no era aquel muchacho que estaba en el suelo, que estaba oprimido, que estaba decaído. No, ahora Gedeón ya era un hombre de guerra, ya era un hombre dispuesto a luchar por la libertad de su pueblo, por la libertad de Israel. Y ahora el ejército de Madián, pues también era un ejército poderoso, porque la Biblia dice ahí en Jueces capítulo 7, versículo 12, que el número de sus camellos ni siquiera se podía contar. Entonces imagínense la cantidad de gente que tenía el pueblo de Madián y que Israel tenía que hacer frente a este poderoso ejército. Pero miren, hermanos, Dios es tan, tan bueno y tan misericordioso que la clase anterior veíamos que para Dios no es tan significativa el número ni la cantidad. Para el hombre sí. Para nosotros sí es muy importante saber con cuánto tengo, con cuánto dispongo, cuántos son mis recursos. Para Dios no, hermanos. El poder de Dios es tan, tan infinito y tan grande que ningún número humano puede compararse con su poder, con su fuerza. Y bueno, pues esto es un ejemplo de lo que hoy vamos a ver, cómo un grupo de 300 hombres derrotan a un número tan poderoso como como el ejército de Madián. Bien, eh, para reafirmar todavía la confianza que Gedeón debía de tener, Dios le habla y le dice, oye, tienes que descender al campamento de los madianitas para que escuches una conversación. Si tienes miedo, ve con tu criado, ve con Fura.
no con furia, con Fura. Fura se llamaba el criado de Gedeón y dice, ve con él para que escuches la conversación que va a haber entre dos soldados madianitas. Y efectivamente, eh, yo creo que Gedeón sí tenía temor humanamente, hablando humanamente, él tenía pues cierto miedo, entonces va con Fura, no con furia, va con Fura y descienden de noche a donde estaba el campamento de Madián y ahí escuchan esa conversación entre dos soldados y uno le dice al otro, fíjate que tuve un sueño y el sueño consistía en que un pan rodaba, un pan estaba rodando y llegaba hasta el campamento de los madianitas y tiraba la tienda y entonces el otro soldado le dice, pues yo creo que esto no es más que la espada de Gedeón. Entonces Gedeón estaba escuchando esta conversación y ahí termina de confirmar que Dios efectivamente iba a entregar a los medianitas en manos de ellos, en manos de los de Israel. ¿Sí? Y era un pan de cebada, era un pan de cebada que rodaba y llegaba hasta el campamento. Esto es lo que soñó aquel hombre. Y cómo aquel hombre, no siendo parte del pueblo de Israel, Dios también le da esa revelación para que Gedeón pueda escuchar lo que iba a ocurrir con el ejército de Madián. Entonces, esos dos soldados, uno sueña y el otro estaba convencido que ese sueño no era más que la espada de Gedeón que estaba por caer sobre ellos. Bien, Gedeón al escuchar esta conversación, hermanos, fue tal su confianza y su agradecimiento, yo creo, al Señor, que dice el versículo 15 del capítulo 7, que en ese momento adoró. No sé si se postró en tierra, no sé si levantó las manos, no sé qué acción hizo, pero la Biblia dice que Gedeón adoró a Dios por haber escuchado aquella conversación y con aquella conversación pues confirmaba una vez más que Dios estaba con ellos eh, fuera lo que fuera. Eh, Fue tal su confianza que regresa al campamento y les cuenta a los 300 hombres que finalmente formaron el ejército que iba a hacer frente a la batalla, y les dice, tenemos que levantarnos porque efectivamente Dios está con nosotros. Entonces, hermanos, ¿esto qué nos enseña? Que cuando una persona está poniendo su confianza en Dios, está confiada en Dios, esa persona le cree a Dios, tiene que compartir esa confianza con los demás. Es decir, si algún hermano está desanimado, el que está animado tiene que ayudarlo y tiene que alentarlo. ¿Para qué? Para que todos se levanten y todos peleen y todos trabajen en la obra de Dios. A lo mejor muchos de nosotros estamos como Gedeón, porque también habrá personas que a la primera obedecen al llamado de Dios y sin titubeo dicen, sí Señor, aquí estoy listo para lo que tú quieras hacer. Un ejemplo de ellos es el apóstol Pablo. Recuerdan que el apóstol eh, pues tiene un encuentro personal con Jesús y, y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Y entonces el apóstol, al escuchar aquella voz, dice que la Biblia dice ahí en el capítulo 9 del libro de Hechos, que Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y desde entonces Pablo no tuvo ningún titubeo en cuanto a servir a Dios ni trabajar por su obra. Esos son los hombres, hermanos, y habrá personas también hoy en día que al primer llamado de Dios obedecen y están seguros. Pero Gedeón, en el caso de Gedeón, recuerdan que también él había puesto a prueba algunas cosas que él quería que Dios le reafirmara y puso aquel cuero con lana para que se mojara y luego para que se mantuviera seco y ahora Dios le estaba poniendo en sus oídos esa conversación. Entonces, a lo mejor muchos de nosotros estamos como Gedeón, necesitamos que Dios nos hable una vez, otra vez de otra manera, y así hasta cada día estar más convencidos que Dios está con nosotros todos los días, hermanos. Entonces, esto es muy importante porque
Gedeón está a punto de ganar una batalla en el nombre del Señor. Los 300 hombres están listos en sus lugares de puesto. La Biblia dice ahí en el capítulo 7 de Jueces que hicieron 3 escuadrones. Si eran 300 hombres, pues seguramente cada escuadrón era de 100 hombres. Y de hecho el escuadrón donde estaba Gedeón presente, ese sí era de 100, lo dice el versículo 19. Entonces, pues, aunque no dice de los otros dos, pero seguramente eran otros 100 y 100 en cada escuadrón. Ahora, hay algo muy fuera de lo común, fuera de serie, donde Gedeón dota a cada soldado israelita de 3 cosas: de un cántaro, de una antorcha y de una trompeta. Tres cosas, 3 cosas que iban a ser eh, las armas para que el pueblo de Israel luchara. Y esto me recuerda mucho los ejemplos que nos da nuestro pastor cuando él predica y dicen cómo un ejército va a ir con jarros y trompetas a una guerra. Si una guerra se gana o se enfrenta con armas, con bombas, ahora también con estas cosas que se han lanzado, cosas biológicas, más bien no biológicas, bacteriológicas, que están pues azotando el mundo. Eh, el ejército de Israel no estaba echando mano de esas cosas, sino de cosas muy simples, muy sencillas, que nadie daría crédito a que con los jarros y las antorchas y las trompetas pudieran tener una victoria. Pero efectivamente, así fue, hermanos. Esas 3 cosas fueron las herramientas, fueron los instrumentos que Dios utilizó para que el pueblo luchara. ¿Cómo? Pues una vez que los escuadrones rodearon el campamento de los madianitas, eh, empezaron a dar la voz de alerta y a gritar por la espada de Jehová y de Gedeón, y en ese momento rompieron los cántaros o los jarros. Me imagino que eso causó un ruido tan extraño que a los madianitas les causó mucha extrañeza y se llenaron de pánico. ¿Quién iba a pensar que esos jarros iban a producir un ruido tan raro que ellos pensaron que a lo mejor era una arma poderosa, era un arma que iba a terminar con ellos? Y fue tanto el pánico, hermanos, que además estaban en el tiempo de cambio de guardia. Entonces esto también favoreció al pueblo de Israel para que el enemigo entrara en pánico y los agarraran con el elemento sorpresa. Entonces, la Biblia dice, hermanos, que los madianitas fue tanta su desconcentración, fue tanto su sorpresa por aquel sonido tan extraño, que, que ellos mismos empezaron a luchar unos contra otros, y entonces el ejército de Madián pues tuvo esa decadencia porque empezaron a luchar entre ellos mismos. Y esto nos enseña también, nos confirma lo que nos dice Marcos capítulo 3, 24, que un reino dividido no puede permanecer pues en pie, no puede permanecer mucho tiempo cuando luchan unos contra otros. Y es lo que les pasó a los madianitas, que ese ruido tan extraño y al ver encendidas las antorchas, pues dijeron, estamos perdidos, estamos acabados. Y ahí se confirmaba lo que Dios le había revelado a Gedeón aquella noche, de que el pueblo de Madián iba a terminar en manos de los israelitas. Ahora, finalmente, hermanos, el pueblo de Madián sale huyendo, Israel los persigue, y yo les había dicho en clases anteriores que yo no había encontrado el nombre de algún líder en los madianitas, en el pueblo de Madián, pero sí los hay, hermanos. La Biblia nos dice ahí en el capítulo 8 que había 2 príncipes, uno se llamaba Oreb y otro Seb. Y estos 2 príncipes fueron alcanzados por el ejército de Israel, cortaron sus cabezas y las llevaron hasta donde estaba Gedeón. Posteriormente, Gedeón termina también con la vida de 2 reyes que tenía el pueblo de Madián. Uno era Seba y el otro era Salmuna.
Esto lo vemos en Jueces capítulo 8, versículo 12. Ahora, los cántaros, las antorchas y las trompetas, hermanos, representan las armas que, que Dios puede utilizar aún enfrente de un ejército poderoso. Y quizá para los cristianos estas tres cosas puedan representar la comunión con Dios, la obediencia, la oración, porque pues difícilmente hoy la iglesia va a utilizar esos mismos instrumentos, pero sí la iglesia hoy cuenta con otros recursos, con otros elementos que nos dan la victoria en las grandes batallas, que son la obediencia, la oración, la comunión con Dios y si se puede, hermanos, también el ayuno. El ayuno también es un arma poderosa donde se ganan grandes victorias. Bien. Hermanos, Dios quiere que así como el pueblo de Israel que luchó al lado de Gedeón, así cada uno de nosotros también cada día nos pongamos en sus manos y pongamos nuestras batallas en manos del Señor. Y, y Efesios, hermanos, Efesios nos proporciona un excelente plan de batalla. Quiero leer lo que nos dice el libro de los Efesios en el capítulo 6 del 10 al 18. Voy a esperar un momentito por si alguien en su casa lo quiere buscar y ahorita lo leemos. Efesios capítulo 6 del 10 al 18. Con esto ya casi estamos por terminando, además de que el tiempo ya corrió. Y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestíos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, hermanos, esto nos confirma que la oración puede ser un instrumento semejante, similar a lo que fue aquel jarro, aquella trompeta, aquella antorcha. Y hermanos, esto es lo que nos da la victoria en tiempos difíciles, en tiempos de prueba, en tiempos de luchas, donde nuestras luchas no son carnales, dice ahí Efesios, que nuestra lucha no es carnal, sino es espiritual, y esas luchas se ganan orando, se ganan poniéndonos en manos de Dios, y pues es lo que en esta mañana Dios nos quiere enseñar. Entonces, no cuentas con jarros, pero cuentas con la oración. No cuentas con trompetas, pero cuentas con la comunión con Dios. No cuentas con una antorcha, pero cuentas con la obediencia a Dios, hermanos. Son herramientas, son elementos básicos en la vida de los cristianos. Bien, hermanos, entonces, así, hermanos, así Dios vuelve a dar la victoria a Israel, e Israel vuelve a disfrutar de otros 40 años de paz mientras vivió Gedeón. Gedeón, la Biblia ahí al final del capítulo 8 dice que tuvo 70 hijos, tuvo muchas mujeres, por supuesto, porque una sola no podría tener tantos hijos, pero yo creo que Gedeón fue muy bendecido por Dios después de haber tenido esta victoria al haber derrotado al pueblo de Madián, que era un ejército enorme, y ellos con jarros, trompetas y antorchas vencieron al enemigo. Que el Señor les bendiga, hermanos, y los veo, bueno, no los veo, los siento y espero que ustedes sí me vean el próximo domingo. Que el Señor les bendiga y les mando un abrazo.